a la primera sesión del seminario lunes de Páginas Matemáticas. Es para nosotras un gusto que nos acompañen aquí. Y esta vez tenemos al doctor Martín Shelley del Departamento de Matemáticas. Él es francés, estudió la licenciatura en la Escuela Nacional de Puentes y Casas en Francia y además tiene otra licenciatura en Matemáticas. El doctorado lo hizo de manera directa en la Universidad de París, número 7, París Diderot. Sus temas de interés son geometría, ecuaciones diferenciales, sistemas dinámicos y aplicaciones. Y la especialidad es en mecánica celeste, sistemas de vórtices en fluidos planos incomprensibles. Bueno, esta vez nos va a platicar de las matemáticas detrás de los terremotos de septiembre. Entonces, escuchemos, por favor. Gracias por la invitación, gracias por ser tantos en asistir a venir a escuchar lo que les voy a platicar. Bueno, básicamente va a haber dos partes en esta plática. Primero vamos a hablar de un modelo físico muy elemental que describe una estructura, puede ser una casa, un edificio, incluso otras cosas como un ala de avión o lo que sea. Hay varios ejemplos, son cosas muy generales. Vamos a ver cómo algunos argumentos de análisis numérico permiten establecer puentes entre los varios modelos. Saber para qué sirven las ecuaciones que se resuelven en los cursos relacionados. Y después, en una segunda parte, tendremos un sistema de, no una ecuación diferencial, sino un sistema de ecuaciones diferenciales, lineal, coeficientes constantes. Lo vamos a resolver, vamos a ver que hay fórmulas que permiten expresar las soluciones. Vamos a hablar de resonancias, en caso lineal, no lineal, y vamos a ver efectivamente por qué esto es importante, incluso ver cómo incluso los modelos más simples nos permiten decir cosas interesantes acerca de una estructura, la estabilidad de un edificio, pero también vamos a ver que es una puerta abierta a problemas muy complicados y vamos a entender que al final estos problemas de cálculo estructural, de ingeniería civil, también son imprescindiblemente problemas de matemáticas. Para empezar, ¿no hay forma de bajar un poco para que se vea el título? Para empezar, pues, algunas nociones, también esto es un pretexto para que hay muchos matemáticos, muchos alumnos que todavía no llevaron cursos de mecánica tipo los cursos de la carrera en física y los invito a todos a hacerlo porque es muy formativo, incluso para alguien que se quiere especializar como matemático. Al final, la mecánica en una gran parte se puede confundir con ciertos métodos de las matemáticas. Una gran parte de las matemáticas fue desarrollada mediante el estudio de problemas de mecánicas. La mecánica es la parte más matematizada de la física, así que es importante tener como conocimientos básicos acerca de esto. Si me doy un punto móvil, siempre va a ser una solución, su posición, va a ser solución de una ecuación diferencial vectorial de orden 2. Eso lo sabemos desde Newton. Yo diría que el descubrimiento más importante de Newton sería esto, a saber, decir que toda la mecánica no relativista, no cuántica, se puede describir mediante ecuaciones de segundo orden. Es sumamente importante porque esto nos enseña que el estado de un cuerpo mecánico definido mediante configuraciones, posiciones iniciales y velocidades iniciales está totalmente definido. Si nos damos las posiciones y las velocidades de un cuerpo en algún momento, esto nos va a determinar de modo único su evolución, el determinismo en mecánica. Aquí PDT es la posición, es la incógnita de la ecuación diferencial, es una función del tiempo, es un punto que depende del tiempo. La fórmula nos dice que la masa por su aceleración es la suma de las fuerzas que se aplican a este cuerpo. Se relaciona la parte dinámica, las fuerzas, con la parte cinemática, el momento. Y con esto lo podemos calcular todo en teoría. Basta que para cualquier sistema mecánico nos demos una ley de fuerzas, seamos capaces de expresar las fuerzas que se aplican como función de la posición y de la velocidad. Tenemos un problema matemático, incluso nos podemos olvidar cierto tiempo de la física y lo manejamos con problema de matemáticas. Ahora, eso se puede generalizar a sistemas de puntos. En este caso, en vez de tener nada más una ecuación diferencial vectorial, vamos a tener un sistema de ecuaciones diferenciales, uno para cada uno de los puntos. Así que aquí nada más agregué un índice K.
expreso exactamente la misma relación, pero para cada cuerpo OK que conforma mi sistema de puntos móviles. Aquí se supone que los cuerpos se identifican a puntos, no tienen un tamaño, no nos fijamos en su posible rotación alrededor de sí mismos. Y es exactamente lo mismo, nada más aquí le di una forma más específica a mi suma de fuerzas. Puede haber fuerzas externas, en este caso pues solo es una expresión que depende del tiempo, por ejemplo la acción de un operador exterior. En el caso de un sistema aislado dinámicamente donde no hay fuerzas externas, las fuerzas que se aplican a cada uno de los elementos va a ser la suma de las contribuciones de los demás cuerpos. Si tenemos n cuerpos, a cada uno de estos n cuerpos se van a aplicar las fuerzas debidas a los n menos un cuerpo. Esto es lo que traté de decir aquí, es una suma donde LK es el índice del cuerpo, L distinto de K son los demás cuerpos, y son funciones que van a depender de la posición y de la velocidad del cuerpo, pero también de la posición y de la velocidad de otro cuerpo. Y todo el arte del físico, del mecánico, de la modelación matemática, consiste en darle una expresión a estas interacciones. Tendremos una expresión particular en el caso de interacciones gravitacionales, en el caso de un sistema de un cuerpo deformable tendremos otra expresión, etc. Lo mismo, m, la masa del cuerpo, mk, hay una masa para cada cuerpo. Pk de t es la incógnita de la ecuación diferencial. Las incógnitas no son escalares, no son vectores, sino que son puntos o vectores, pero que dependen del tiempo. Son funciones. Una ecuación diferencial es una ecuación cuyas incógnitas son funciones. Esto es lo que estamos investigando, la posición. Y se necesita una expresión. Esta expresión nos la van a dar los físicos, los mecánicos, para expresar las fuerzas como funciones de las posiciones en algún instante. Y con esto, si tenemos los suficientes conocimientos matemáticos o mediante herramientas numéricas, tenemos un problema de matemáticas que resume el problema, es un resumen de un sistema físico. Y en teoría, si tenemos las posiciones iniciales, si tenemos las velocidades iniciales, podemos, esta ecuación diferencial nos asegura que hay una única solución. Podríamos calcular, en teoría, la posición, las velocidades en cualquier instante. La masa es una constante, por supuesto. Algún ejemplo para ver que son herramientas de alcance muy, muy general. Aprender física, para cual sea la carrera que estudiemos, nos da muchos elementos para interpretar y aplicar las herramientas de matemáticas que estudiamos. Un ejemplo de mecánica celeste no es por casualidad, porque la mayor parte de las herramientas de estudio de los sistemas dinámicos provienen de la mecánica celeste, en particular lo que se llama tradicionalmente el problema de n cuerpos, porque es un problema bastante difícil y que llega a comportamientos caóticos. Es un problema que fue muy popular desde el nacimiento de la mecánica hace 300 años, pero que todavía sigue siendo un ámbito de investigación para los matemáticos actuales. En este caso solo se trata de darle una expresión a esta función de las posiciones. Y los modelos de mecánica celeste nos dicen que esta fuerza, si tengo un cuerpo pk, la fuerza que le va a aplicar el cuerpo PL va a ser proporcional a la distancia, va a ser orientada de PK a PL, es un problema atractivo, y bueno, depende de la masa, también depende de la distancia, es inversamente proporcional a la distancia, cuando los cuerpos son cercanos, la aceleración inducida va a ser tanto más importante. Este problema es muy pedagógico, porque cuando tenemos nada más dos cuerpos es integrable, hay muchas formas muy interesantes de resolverlo. Un problema es integrable cuando existen fórmulas para expresar las soluciones, a veces no existen. De hecho, el problema deja de ser integrable, se dice que es caótico tan pronto como tenemos un número de planetas mayor o igual a 3. Aquí vamos a hablar de medios continuos. Un medio continuo no está conformado por un solo punto móvil, ni por n, ni por 10.000 puntos móviles, sino más bien por una infinidad que forman un conjunto continuo. Puede ser el plano, puede ser una superficie, puede ser algo de dimensión mayor. Lo que se hace en este caso es aproximarlo por un sistema con n puntos. Esto es un ejemplo después de mi graduación como ingeniero. Trabajé un año en una empresa aeronáutica en Europa
Y pues esto me mostró la importancia de conocer, tener nociones de matemáticas teóricas muy avanzadas para poder manejar cierto número de aplicaciones. Y en particular esto es una parte de uno de los proyectos en los cuales trabajé poco después de mi graduación. De hecho, cabe mencionar que esta plática no se inspira tanto en mi trabajo de investigación, aunque el trabajo de investigación es de ecuaciones diferenciales, y aquí va a haber ecuaciones diferenciales, sino más bien en lo que aprendí como ingeniero. Son tips de un ingeniero aficionado que decidió especializarse en matemáticas porque las matemáticas nos brindan herramientas que al fin y al cabo necesitamos. Y en este proyecto en el cual trabajé se trataba de modelar un ala de avión, estudiar fenómenos de inestabilidad de un ala de avión a cierta altitud, bajo ciertas condiciones de vuelo. Una ala como estructura de un avión se puede volver inestable, incluso se puede destruir. Esto es lo que se llama el flutter. Y es un fenómeno que, por supuesto, los ingenieros aeronáuticos tratan de prevenir. De hecho, una parte de mi trabajo consistía en programar un software que calculara para un modelo de avión dado, un ala de avión específico, bajo qué condiciones de vuelo podíamos evitar este fenómeno de flutter. Y para estudiarlo no se trata de modelizar un punto móvil ni n puntos móviles, sino una infinidad, pero lo que se hace es una aproximación. Aquí tenemos un ala de avión y se modela, es una superficie, es algo de dimensión 2, y se modela como un conjunto de triángulos así pegados. Por supuesto podemos elegir el número de triángulos y tendremos una aproximación tanto más precisa cuanto que el número de triángulos será importante. Así que en vez de hacer interactuar puntos entre sí, vamos a hacer interactuar triángulos entre sí. Es uno de los modelos que se nos ofrece. En este caso, igual, para el problema de n cuerpos e interacción gravitacional se necesitaba una ley de comportamiento. Si me doy dos puntos, ¿cuál es la fuerza que uno aplica sobre el otro? Aquí también se necesita lo mismo, y la ley asociada, una de las leyes clásicas, fáciles de implementar, se llama ley de elasticidad de Hooke. ¿Por qué ley de elasticidad? Porque se considera que el cuerpo tiene puras propiedades de elasticidad. Luego se puede mejorar este modelo. Es como si consideráramos en la primera aproximación que dos triángulos cercanos fueran conectados mediante un resorte. Esto es lo que se está diciendo aquí. Un resorte, algunos estudiaron algo acerca del oscilador armónico, el movimiento del resorte. Lo bueno de un resorte es que la fuerza es proporcional a la elongación. Obvio, esto pasa para dos triángulos conectados. Si los triángulos no son conectados, no pueden interactuar, son fuerzas de contacto. Aquí lo que les comentaba, saber, es lo mismo que tener un resorte. Esto también tiene ventajas matemáticas porque vamos a obtener una ley de comportamiento lineal. Ya no tenemos un denominador proporcional al cubo de las distancias como en mecánica celeste. Son ecuaciones lineales. Y cuando uno estudia algo de ecuaciones diferenciales, sino incluso en los cursos de las carreras de ciencias e ingeniería de aquí, siempre empezamos con los casos lineales porque son integrables, porque hay fórmulas que permiten expresar las soluciones. Esto es lo que vamos a hacer a continuación. La ecuación es la siguiente. Nada más en la primera ecuación más general, cambio la expresión de las fuerzas por esto. Y esto es lo que vamos a obtener, a saber, este tipo de ecuación diferencial. La parte de momento masa por aceleración aquí se cambia por un vector. ¿Por qué un vector? Porque cada uno de sus componentes nos va a enseñar algo sobre la configuración del ala de avión o de la estructura. Esto también puede aplicar a un edificio. Más precisamente, la incógnita ahora es un vector x de t que depende del tiempo. Tiene 3n componentes porque cada uno de los triángulos se puede mover en el espacio de dimensión 3. Las tres primeras componentes van a ser las coordenadas del primer triángulo y después las tres siguientes van a ser las coordenadas del siguiente, etc. Es la única incógnita de esta ecuación. Todo lo demás son constantes
aquí ya no tenemos una masa como en la primera ecuación cuando estudiamos el movimiento nada más de un punto, sino una matriz de masa, que de hecho va a ser una matriz diagonal. Los términos no diagonales valen 0 y los términos diagonales corresponden a una de las masas de cada triángulo. Es un modelo muy general, podemos aplicarlo a estructuras que no son homogéneas. Por ejemplo, en el caso de un edificio, si nos fijamos en la estructura, hay elementos, tendríamos elementos de concreto, de elementos de acero, etc. Por lo que una matriz que abarca todos los datos relacionados con las masas o las densidades. Luego aquí una matriz que corresponde a los coeficientes involucrados en la ley de comportamiento, que son los coeficientes de rigidez de resortes. Y después, si tomamos el caso de un edificio al cual se aplican las fuerzas sísmicas, tenemos F0, que sería su propio peso, pues es una constante, es un vector porque toma en cuenta las varias densidades de los varios elementos del edificio. Y aquí pues, sería una fuerza periódica, con una amplitud constante y luego una periodicidad. Esto sería el primer modelo para la fuerza que le aplica un sistema. Esto es lo que se dice aquí. La incógnita es un vector de posiciones, una matriz de masa, una matriz de rigidez, el peso de la estructura, la fuerza del sismo y la frecuencia. Por supuesto, si lo manejamos mediante triángulos o en dimensión mayor mediante tetraedros, si aumentamos el número de tetraedros, si tomamos tetraedros más pequeños, tendremos una mejor precisión y podemos tener una mejor aproximación del movimiento del conjunto. Obvio, son conjuntos deformables, no se trata de un movimiento de translación o de rotación, sino que conocer el movimiento de la estructura es conocer el movimiento de cada uno de estos triangulitos o tetraedros. ¿Hay preguntas sobre esto? Las cosas importantes que no entendieron y que necesitan para entender lo que sigue. La idea es darnos cuenta que al final las ecuaciones de la mecánica son ecuaciones de orden 2 o sistemas de ecuaciones de orden 2. El trabajo del físico, del modelador matemático es expresar fuerzas como función del estado, posiciones y velocidades. Si queremos saber una mayor precisión, basta aumentar el número de elementos. Tendríamos una precisión infinita con triángulos cuya base, cuyo tamaño y área tiende a cero. Ahora, esto es un modelo entre otros, pero tal vez uno se podría preguntar por qué resortes no habrá leyes de comportamientos más generales. Además, esto se relaciona con un método de aproximación. El análisis numérico es el arte de tener y proporcionar modelos implementables en software de computación, de aproximación numérica, pero no habrá un modelo más general del cual este sea una aproximación entre otras. Y luego podríamos contemplar otras aproximaciones y comparar entre sí las varias aproximaciones. Y efectivamente, si hablamos de un medio continuo, no se trata tanto de un número finito de triángulos, sino más bien de campos de presiones, de velocidades, de deformaciones que va a depender de la posición donde estamos. A cada punto del edificio le podemos asociar una presión, una deformación, una velocidad, una densidad, etc. Y efectivamente, una de las leyes más populares es la siguiente. Modelamos los esfuerzos que se aplican a un dominio, a una parte del edificio, del medio continuo. En este caso, es bastante natural verlo como una integral que va a ser una suma de las contribuciones de todos los elementos que están en su superficie. O sea, una integral de superficie. Por eso es importante dominar perfectamente herramientas de cálculo integral de varias variables y saber de dónde viene, cuáles son sus fundamentos. Integro esto, lo multiplico por la normal a la superficie, lo que indico aquí, y de hecho no se trata tanto de integrar un vector, sino de integrar una matriz, porque estos esfuerzos, estas tensiones físicas, provienen de una matriz, pero van a depender de la dirección donde se aplican, va a depender de la normal a la frontera, al conjunto que estamos estudiando. Por eso el buen concepto, esto lo sabemos desde Cauchy. Cauchy, antes de ser matemático, antes de descubrir, de inventar la teoría de las funciones de una variable compleja, Cauchy era un ingeniero que trabaja, creo que en los ferrocarriles. Y
le debemos este tensor. Aquí se puede ver como una matriz cuyo producto por una normal nos va a dar el esfuerzo infinitesimal que se aplica a una parte de la frontera del dominio que se considera. Esto nos va a dar una ecuación diferencial parcial, porque ahora tenemos nuestro dominio. En vez de aproximarlo mediante triángulos o tetraedros, vamos a hacer tender su tamaño hacia cero. Esta es la idea de las ecuaciones diferenciales parciales. Aplicamos exactamente la misma ecuación, pero si hacemos tender hacia cero todos estos valores, en vez de tener sistemas de ecuaciones, vamos a tener una ecuación así, una ecuación con derivadas parciales. Esta divergencia, que es el operador de divergencia, proviene de una aplicación de la fórmula de Green-Riemann o de Stokes para cambiar una integral de superficie por una integral volumen. Esto es lo que se obtiene. Esto nos da una ecuación más general y de hecho se puede mostrar mediante herramientas de análisis numérico que el sistema que les di con estas matrices tan bonitas nada más es una aproximación de esta ecuación diferencial parcial. En este caso, lo que se tiene que tomar como incógnitas son las condiciones iniciales, el tiempo y bueno, los parámetros, y la incógnita va a ser la deformación en algún instante. En este caso, la ley de elasticidad de Hooke ya no habla de resortes, sino nos dice de modo más conceptual que esta matriz o este tensor de esfuerzos es proporcional a una matriz de deformaciones. Esta matriz de deformaciones, habría mucho que decir, se obtiene sacando derivadas parciales de las deformaciones. Esta ecuación diferencial parcial se define, tiene como incógnitas campos de deformaciones. Aquí ya no se trata de buscar una posición que depende del tiempo o n posiciones, sino que nuestra incógnita va a ser un campo de deformaciones. Por eso se requieren herramientas de análisis funcional y en particular el espacio de las incógnitas es un espacio de dimensión infinita, es el espacio de las funciones derivables en R4. R4, 3 variables de posición y una variable de tiempo. El proceso que nos permite pasar de este modelo muy general de la física a las ecuaciones anteriores se llama método de los elementos finitos. Los elementos finitos son los triángulos de la malla que les mostré hace 3 años. Esto ya nos enseña, esto era la primera cosa que les quería compartir. Esto nos enseña varias cosas. La primera cosa es que estudiar una estructura, aunque sea un problema, dicen, de ingeniería, es un problema difícil, y cuál sea nuestro nivel, aunque que nos veamos como matemáticos, físicos o ingenieros, alguien que está interesado en esto tiene que ensuciarse las manos y también tiene que dominar conceptos muy profundos y muy abstractos. Y otra enseñanza es que uno tiene que tener mucho cuidado en un modelo matemático. Una de mis motivaciones para dar esta plática es que efectivamente después de lo que pasó con los terremotos de septiembre, hay muchas teorías, muchas personas se vuelven expertos y uno tiene tendencia a olvidarse que calcular una estructura es un problema difícil. Y aunque aquí no haya una carrera de ingeniería civil, quería llamar su atención a ustedes como futuros matemáticos, físicos, ingenieros, porque es muy importante que, aunque no tengamos interacciones con personas que trabajan en esto, es muy importante como científicos saber acerca de esto. Esta importancia de las matemáticas es cierta en problemas de ingeniería civil, el propósito de esta plática, pero también es cierta cuál sean las aplicaciones que contemplemos, que seamos matemáticos, científicos o ingenieros. Esto solo es una ilustración. Las matemáticas son imprescindibles de este tipo de modelo. No hay que pensar que porque un edificio va a ser resistente, porque le vamos a meter más concreto, va a resistir más, y de hecho la segunda parte de esta plática sería un contraejemplo a este tipo de creencias. En resumidas cuentas, aunque se ocupe un software, porque hay programas que permiten resolver esta ecuación diferencial que planteé, aún así es difícil, hay que jugar entre varios modelos matemáticos y uno tiene que saber cuál es el modelo más apropiado. Un modelo con más triángulos, con mayor triangulación, nos va a dar una mejor precisión, pero va a ser más difícil de implementar, etc. Porque también una parte de responsabilidad del científico, del ingeniero, que va mucho más allá de la simple aplicación de una fórmula. El punto no es aplicar una fórmula, sino más bien elegir entre varias fórmulas, cada una
con sus ventajas y sus desventajas. Incluso cuando uno ya sabe exactamente qué software va a aplicar, aún así se requiere saber más que el mismo software, porque el software nos va a pedir ciertos datos, pero él va a tener una definición de lo que es la densidad, el coeficiente de rigidez, y puede ser que nosotros tengamos otra. La única forma de poder hablar con él es conociendo su lenguaje. Su lenguaje es el lenguaje de las matemáticas. Un software de métodos numéricos no es nada más que un conjunto, una demostración matemática, un razonamiento matemático, pero hecho accesible a una computadora. Es lo mismo, una analogía que me gusta, es que cuando un entrenador de un equipo de fútbol, pues tiene que saber jugar fútbol. No tiene que poder competir con los mejores atacantes de su equipo, pero por lo menos tiene que saber jugar, tiene que haber jugado en varias ocasiones. Lo mismo para un ingeniero que quisiera usar un software de cálculo estructural, pues tiene que saber matemáticas, porque al final el mismo programa está formado de matemáticas. Aquí esto llama nuestra atención sobre un problema actual de la ingeniería, es que desgraciadamente existen métodos numéricos, pero todavía no todos los ingenieros quieren entrarle a estos métodos numéricos. No digo que esto lo arregla todo, pero es importante saber que desgraciadamente, aunque calcular y usar métodos numéricos debería de ser una parte importante del ingeniero, en la práctica conseguí esta información a saber que menos de 5, en toda la ciudad de México hay menos 5 despachos de cálculo estructural. Esto me lo confesó el mismo ingeniero, que de hecho hizo la tesis de doctorado con el profesor de la UAM Azcapotzalco, experto en estructuras antisísmicas. Me lo confesó el ingeniero que revisó el departamento donde vivía poco después de los eventos de septiembre. Esta práctica también es para llamar nuestra atención, aunque no vayamos con ingenieros civiles, sobre la importancia en cualquier ámbito de tener una cultura con matemáticos, físicos o ingenieros de los métodos numéricos y de los métodos matemáticos de la ingeniería. Una ilustración de esto que lo dice todo, es un meme, no sé si se lee bien, es un meme muy viral, muy difundido, a pesar de que yo esté totalmente en desacuerdo con su contenido. Es un profesor de los Simpsons, es un profesor que se la pasa, dicen cuando el profe se la pasa una hora demostrando el origen de la fórmula. Supongo que se trata de una clase dirigida para ingenieros, pero tú estudias ingeniería y bueno, y el acto de rebeldía, y ya deme la maldita fórmula. Yo lo taché. Tenemos que estar, no sé quién lo generó, tenemos que estar en total desacuerdo con esto. Nada más por lo que se acabó de ver, no tiene sentido pensar que calcular algo tan complejo como una estructura, que en teoría tiene una infinidad de componentes, se puede reducir a una simple fórmula. Y aun cuando uno logra las fórmulas que tiene que aplicar, como tiene que tener interacciones con computadoras, con otros ingenieros, con gente que tiene otra formación, es muy importante. La mejor forma de evitar cualquier ambigüedad es sabiendo de dónde viene la fórmula. Un ingeniero civil no tiene que dominar todas las matemáticas que están detrás de esto, pero tiene que conocer algo de fundamentos matemáticos. Y una consecuencia algo más constructivo, también otro meme, pues hay materias en las carreras de matemáticas que se ofrecen como optativas, que nos dan todos los elementos y un nivel muy accesible. Análisis numérico, análisis funcional, por supuesto, y solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales. De hecho, hay una de las orientaciones para los matemáticos, una de las orientaciones del plan de estudios siguientes es acerca de estos métodos numéricos. Eso era la primera cosa que les quería compartir. Ahora tenemos una ecuación. Esta ecuación es una aproximación, pero tiene el buen gusto de ser integrable. Hay fórmulas que permiten expresar la solución. Esto lo sabemos si llevamos cursos como el curso de ecuaciones diferenciales ordinarias 2, que nos dice que diagonalizando matrices podemos resolver sistemas diferenciales lineales con coeficientes constantes. Esto es lo que vamos a hacer aquí. Retomamos exactamente la misma ecuación, dividimos entre la matriz de masas. Les comenté que es una matriz diagonal conformada por las densidades, porque tiene una inversa.
obtenemos esto y lo único que se trata de hacer es diagonalizar esta matriz m-1 por k. En este caso podemos desacoplar las ecuaciones. Esta sería una de las mayores enseñanzas del curso de ecuaciones diferenciales ordinarias 2. Desacoplamos las ecuaciones. Es lo mismo que en álgebra lineal cuando calculan las potencias de una matriz mediante esta diagonalización. Ecuaciones independientes desacopladas. Y esto es exactamente lo que obtenemos. Es un sistema con el mismo número de ecuaciones, pero esta vez independientes. Y cualquier buen alumno de ecuaciones diferenciales ordinarias 1 sabe resolver esto con varios métodos. Una ecuación de incógnita escalar, segundo orden, lineal, un coeficiente constante y un segundo miembro simpático. Hay varios métodos a nuestro alcance. Esto es lo que vamos a hacer. Antes de hacerlo, llama su atención sobre la interpretación de esto. Diagonalizamos, nos aparece una base donde se pueden simplificar las ecuaciones. Muchas veces, por experiencia, se sabe que un buen método matemático, analítico, numérico, es un método que tiene algo que ver con la física. No hay que pensar que la base de vectores propios que nos va a permitir resolver la ecuación diferencial es una base cualquiera conformada por números cualesquiera. Tiene un sentido físico. Para no complicarnos, encontré los vectores propios asociados a una malla parecida a la que les mostré hace como 10 diapositivas. En física se llaman modos propios. Un modo propio va a ser una deformación específica hacia la cual va a tender una estructura. O sea, la filosofía de esto es que diagonalizar es más que aplicar un procedimiento matemático, también es encontrar deformaciones de particular relevancia física para describir una estructura. Una estructura ya no va a ser un conjunto de triángulos que se van a mover, sino algo mucho más intuitivo, mucho más físico. Va a ser una deformación, va a ser una suma de deformaciones de cierto tipo. Y por ejemplo, en ese proyecto de aeronáutica, con 10 deformaciones ya teníamos un buen modelo para describir un avión, el movimiento, las deformaciones de un ala de avión. Nos prescindimos nada más por ocupar una diagonalización con relevancia física, nos olvidamos de los 10.000 del millón de triángulos y podemos resumir un movimiento a una suma de 10 deformaciones. Les di las tres primeras, se calculan mediante software adecuados. Esta es como una especie de modo de flexión de esta ala de avión. El segundo modo propio sería este, igual pero en otra dirección. Y el tercero sería una deformación con efecto de torsión, pero en la otra dirección. Y en el proyecto en el cual trabajaba, con 10 modos propios, teníamos un buen resumen de las configuraciones de la estructura. Ahora, la solución, pues es fácil, basta saber o recordar cómo se resuelve una ecuación de orden 2, lineal, coeficientes constantes. En este caso definimos esta raíz cuadrada como una frecuencia propia y obtenemos dos soluciones. Ahora, un fenómeno muy importante es que dependiendo del valor de las frecuencias propias de la estructura, tendremos algún tipo de solución u otro. Esto es muy importante porque aquí tenemos soluciones periódicas en el caso de un sismo. Si tenemos una solución periódica, en la práctica tendremos también términos de amortiguamiento. Así que al final estas soluciones no son tan peligrosas. Esta lo es más porque por esta degeneración aparece un término lineal. Ese término lineal nos asegura que las perturbaciones no van a ser periódicas, incluso se pueden amplificar a lo largo del tiempo. Por lo que muy lejos de las fórmulas mencionadas hace algunas diapositivas, el arte del ingeniero civil, entre varias cosas, consiste en evitar cierto tipo de soluciones. Ya no se trata de calcular un dato en específico, sino de tener acceso a varias soluciones y permitirse algunas, evitar otras soluciones. Esta solución se llama una solución degenerada, se llama una solución resonante. Y podríamos decir que lo más importante en el estudio de una estructura, por supuesto, es que la estructura sea resistente. Eso depende de la cantidad de concreto, de dónde se ubica, pero también se depende de criterios más finos como el hecho de evitar este tipo de solución. Vamos a ver por qué. Pero
son cosas más finas, mucho más finas que la sola resistencia, porque al final se trata de evitar ciertas frecuencias. Hay frecuencias que tienen cierta expresión y se trata de evitarlas. No se trata de ponerle más o menos concreto, sino de encontrar una especie de equilibrio entre propiedades físicas y propiedades geométricas de la estructura. Esos fenómenos se llaman los fenómenos de resonancia estructural. Si ahora describimos con términos, con palabras, con términos más físicos, si interpretamos estas ecuaciones, ¿qué es lo que se obtiene? Cuando una de las frecuencias propias del edificio coincide con las frecuencias del sismo, estas frecuencias propias son las partes imaginarias de los valores propios, diagonalizamos una matriz, en este caso las deformaciones se van a amplificar. Esto es lo que uno tiene que evitar. Y al final esto no tiene que ver con criterios más bien de resistencia, el concreto, el diámetro de las varillas, o cosas que muchas veces sentido común nos deja pensar. Si le meto más acero o más concreto, voy a ser más resistente. ¿Para qué sirve ser más resistente? Si voy a inducir fenómenos que van a hacer que la estructura del edificio se va a mover más tiempo. Es mejor tener un edificio que sea menos resistente, pero que tenga un movimiento de deflexión, o sea, un movimiento de deformación que sea más periódico y que se amortigüe a lo largo del tiempo. Esa sería una gran enseñanza de las matemáticas de la ingeniería civil. Hay fórmulas, obvio, es muy difícil calcular estos valores propios, se requieren software de métodos numéricos, pero los ingenieros tienen un método muy eficiente para tener una aproximación del periodo propio principal para un edificio de n pisos, y con una cierta aproximación sería el número de pisos dividido entre 10. Obvio, esta fórmula se puede mejorar, pero es para ya tener una primera aproximación, y vamos a ver que incluso esto nos permite decir cosas sobre lo que pasó en septiembre del año pasado. El modelo que permite obtener esto es muy simple. Nada más, en vez de agarrar una matriz, consideramos que el edificio es una especie de resorte, y vemos que todo puede depender de la altura de este resorte. Es un modelo, si quieren, sería un modelo de elementos finitos con nada más un solo elemento finito. Más concretamente, más específicamente, en septiembre, ¿qué pasó? Hay varias ondas sísmicas que pueden tener varias frecuencias, y esta frecuencia tiene que ser diferente de la frecuencia propia del edificio. Cuando el epicentro está lejos, esto era lo que nos pasó en el 1985 para los de la ciudad de México, bueno, los que estaban aquí. En este caso, cuando el epicentro está lejos, las ondas que tienen más efecto van a ser las ondas con baja frecuencia. Hay varios tipos de ondas que se propagan y no todas tienen el mismo efecto. Una onda de baja frecuencia va a tener una frecuencia más baja, y la frecuencia propia del edificio, para que coincida, tendrá que ser también más baja. Esto significa que el periodo va a ser más alto. Como el periodo es proporcional al número de pisos, es natural pensar que este sismo afectó más a los edificios con más pisos. Número de piso igual a 10 veces el periodo del movimiento. Y esto fue exactamente lo que se observó. Los edificios afectados, que se derrumbaron, siempre eran edificios entre 7 y 14 pisos, en el caso del terremoto del 85. En lo que pasó el 19 de septiembre del 2017 fue casi el contrario. En este caso, las ondas eran ondas de alta frecuencia y por lo tanto afectaron a edificios más bajos. Era un movimiento tal vez algunos lo sintieron, con una mayor velocidad, una mayor frecuencia que otros terremotos que nos tocaron, precisamente porque era algo relativamente excepcional tener un epicentro a 100 kilómetros. Como consecuencia de esto, como consecuencia matemática, solo fueron afectados estos edificios. Ahora, eso no nos dice que uno tiene que vivir en tal tipo de edificios con tal número de pisos, sino que nos muestra el poder de ciertos razonamientos matemáticos. Si podemos predecir este tipo de cosas con fórmulas muy baratas, también podemos obtener otras informaciones muy importantes en cuanto al diseño estructural. Además, en esta aproximación, las frecuencias propias dependen de la altura, pero también pueden depender de otras cosas, y en particular de la misma geometría del edificio. Por supuesto, es un factor entre tantos. El factor más determinante
seguramente la mayor parte de ustedes lo saben, es el tipo de suelo donde estaba el edificio y por supuesto la resistencia de la construcción en base a varios criterios, en particular los criterios matemáticos que se mencionaron hace varios minutos. Este modelo era un modelo simplificado porque con los términos lineales, por la fuerza del sismo, las amplitudes siempre son altas, así que necesitamos un argumento más para justificar que esas resonancias se tienen que evitar. Además, en el modelo que les di, si coincidimos con la frecuencia propia, estamos mal, entramos en resonancia, y si no, no. Pero en la práctica, ningún edificio va a tener exactamente la frecuencia como frecuencia propia, la frecuencia del edificio. Así que necesitamos más argumentos, y esos argumentos provienen de una teoría que se llama la teoría cualitativa de las ecuaciones diferenciales. ¿Qué decir cuando hay efectos no lineares? ¿Qué decir cuando ya no hay fórmulas que permiten expresar las soluciones? En este caso hay fenómenos caóticos, pero sobre los cuales también se puede decir algo. El caos no es totalmente el desorden, es un conjunto de fenómenos complejos que se tienen que modelar con herramientas adecuadas. Como estudiar, ahora ya no voy a hablar de estas ecuaciones en específico, les voy a proporcionar elementos muy generales sobre los fenómenos caóticos y los sistemas diferenciales caóticos. ¿Qué pasa cuando un sistema diferencial es caótico? Vamos a tomar el ejemplo de un sistema de dimensión 3, un punto en dimensión 3 que se mueve como solución de un sistema diferencial, 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Si queremos estudiar el caos, habría mucho que decir, pero de modo muy simplificado, hay un mapeo que se llama el mapeo de primer regreso de Poincaré. Poincaré fue el fundador de la teoría moderna de los sistemas dinámicos, finales del siglo XIX, inicio del siglo XX. Agarramos una especie de superficie, un plano, y para cada condición inicial vamos a ver, en general vamos a regresar a esta superficie cierto número de veces, y se trata de ver exactamente en qué puntos vamos a regresar. La ventaja de este procedimiento es cambiar un sistema diferencial por un sistema, se dice discreto, aplicar varias veces, varias iteraciones de una misma transformación. O sea, es un problema sumamente geométrico. Cuando tenemos esto, vamos a ver un caso muy pedagógico lo que está pasando. El caso que estudiamos es el caso de una función de dos variables. La primera se mueve en la circunferencia y la otra es un número real. La segunda es una velocidad y es un clásico del estudio de los sistemas dinámicos. Aquí se trata de perturbar un sistema donde epsilon vale 0. Cuando epsilon vale 0 es muy fácil de estudiar, son traslaciones, nos movemos en circunferencias. Y el punto es saber qué pasa cuando epsilon es estrictamente positivo. Cuando epsilon es igual a 0, hay dos tipos de soluciones. Esto depende de si y es racional o irracional. Fíjense, hay propiedades aritméticas de los números que van a decidir si vamos a tener órbitas periódicas, o estables o inestables. Así que es algo muy complejo. No se trata de, para cierto tipo de, encima de un valor soy periódico y debajo no. Es algo mucho más fino. La periodicidad va a depender de si soy un número racional o irracional, o de si el número que manejo es fácilmente aproximable con números racionales, ¿sabes? Uno piensa que la teoría de números no tiene tantas aplicaciones. Esto es un ejemplo de sus aplicaciones. Y nos dice que cuando tenemos una solución resonante, aquí sería cuando Y es racional, es más difícil de perturbar y por esta razón la tenemos que evitar. Es exactamente lo que pasaba en el caso del edificio. No se trata de tener tanto un término lineal, sino de tener una solución especial, aislada, degenerada. Cuando tenemos esto, si perturbamos los efectos del sismo con términos no lineares que no se tomaron en cuenta, en este caso no se puede decir absolutamente nada acerca de lo que está pasando. Una solución genérica se va a perturbar con más facilidad que una solución degenerada. ¿Por qué tenemos que evitar la solución con resonancia de AC5 láminas? Porque es degenerada. Es una solución sui generis, aislada, y por esta razón la teoría de los sistemas dinámicos nos dice que no se puede decir absolutamente nada. Por esta razón lo tenemos que evitar.
Y un ejemplo de gráfica que muestra qué tan complejo pueden ser estos fenómenos, ya no se trata del sismo, será aún más complicado. Se trata nuevamente de este mapeo estándar, de la Standard Map. Los círculos corresponden a perturbaciones de órbitas que corresponden a números racionales para cierto valor de epsilon. Ya vemos que para cierto valor finito de epsilon, algunas órbitas periódicas se preservan, otras van a dar vueltas alrededor de un centro, mientras que otras se van a ubicar en una misma órbita periódica. A medida que aumentamos el parámetro de perturbación, podemos tener cosas totalmente complejas, arbitrariamente complejas. Sin embargo, algo que se nos enseña es que tenemos que colocarnos siempre fuera de estas órbitas periódicas difíciles de perturbar. Esto era el segundo mensaje que les quería transmitir acerca de más bien elementos de teoría cualitativa de sistemas dinámicos, de ecuaciones diferenciales. Es muy importante saber que aun cuando hay fórmulas, muchas veces estas fórmulas son fórmulas para modelos aproximados. Los modelos generales no las tienen, sin embargo, podemos decir cosas interesantes, en particular acerca de las soluciones que se pueden perturbar con más o menos facilidad. Esto es lo que digo aquí y sería la segunda enseñanza, la conclusión de esta segunda parte, a saber, no basta calcular porque hay muchos sistemas diferenciables que no son integrales, no hay las fórmulas, sin embargo, hay cosas cualitativas que se pueden decir, como la posibilidad de perturbar, en particular esas resonancias que se tienen que evitar. Nuevamente el meme que lo generaliza todo, si entienden esto, lo habrán entendido todo, a saber, esta oposición entre la resistencia pura y dura, donde uno le mete más columnas de concreto a su casa, a su edificio, y un acercamiento como más fino, más cualitativo, donde uno ve que al final hay cierto tipo de soluciones que se tienen que prohibir. No se está tratando de tener un edificio resistente, sino más bien de evitar, mediante un cálculo más sutil, estas dichosas frecuencias propias. Y esto sería una última enseñanza de esta plática sobre lo que uno tiene que aprender. Además de los métodos numéricos, esto no basta, también hay que entender cualitativamente los fenómenos involucrados y hay materias que contestan exactamente de un nivel accesible a este tipo de preguntas. Muchas gracias por su atención. ¿Alguna pregunta, comentario que tengan para el doctor? Estuvo muy enfocada a ingeniería, pero tratando de ser parte de los chicos de ciencias de la salud, ¿ellos cómo utilizarían este tipo de herramientas? No sé de esto, pero hay aplicaciones, por ejemplo, cuando hay muchísimos ejemplos, cuando uno modela la propagación de un medicamento dentro del cuerpo, es igual, es una de mecánica de fluidos, cómo se propaga en un cuerpo, en un fluido. En este caso se ocupan las ecuaciones de la mecánica de fluidos y sería el movimiento de una partícula dentro de un fluido. También pueden hacer interacciones entre una partícula y un fluido, interacciones entre un fluido y una estructura. Hay muchísimos ejemplos. Martín, si me permites. Actualmente hay muchísimos problemas biológicos que pueden ser modelados con sistemas dinámicos, que es la segunda parte que él presentó. Una infinidad. Desde problemas de depredador-presa hasta problemas neurológicos, o sea, hay montones de literatura. O sea, en este momento yo diría que este es el siglo de la biología matemática y la herramienta más importante, o una de las herramientas más importantes a disposición son los sistemas dinámicos. Entonces, y en el departamento hay gente que trabaja en ese tipo de cosas. Sí, puede ser la evolución de una población, puede ser la evolución de una enfermedad, puede ser la reacción entre varios componentes en un mismo cuerpo, en un mismo ser vivo. O sea, hay una infinidad de aplicaciones.
¿Alguna otra pregunta? Mi duda es esta. Ahora que estuvo hablando del elemento finito y el mallado triangular, me queda claro que conforme el mallado sea más fino, la solución se va a aproximar mejor, pero eso también representa el tiempo de cálculo computacional. Entonces, mi duda va más como si hay algún criterio para elegir el número de elementos finitos que vamos a ver en el mallado. Por supuesto, hay fórmulas que te dan la precisión en función del tamaño de los elementos finitos. También depende de la forma de los elementos finitos. Hay otros criterios, no vas a tanto tener cierta precisión porque hay criterios de estabilidad. A veces vas a aplicar un esquema numérico, pero si cambias un poco las condiciones iniciales o las primeras iteraciones en tu método numérico, vas a seguir obteniendo cuál va a ser la evolución de tu margen de error. O sea, problemas de aproximación, problemas de estabilidad. De hecho, esto es el propósito del análisis numérico. O sea, el análisis numérico es proporcionar métodos numéricos de resolución y dar elementos para medir su eficiencia en cuanto a precisión y estabilidad. Es precisamente el propósito del análisis numérico. Hay muchos resultados clásicos y sigue habiendo un trabajo de investigación sobre esto. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues esto es parte de lo que es el seminario lunes de Faenas Matemáticas. Espero hayan tomado parte del saborcito que es y los esperamos en las siguientes 9 faenas. Van a ser aquí en este lugar, ya no en la Sandoval Vallarta. Y pues agradecemos nuevamente al doctor Martín